ciencia. Tanto el Renacimiento como la Reforma, aunque son los movimientos más espectaculares de este periodo, realmente no son los más significativos. Solo continúan el trabajo de destrucción que comenzó en la Edad Media, la destrucción del cristianismo ortodoxo. Y ambos, de hecho, se interpusieron en el camino del movimiento principal del periodo del Renacimiento, que fue el surgimiento de la visión científica moderna del mundo. El humanismo se interpuso en su camino, porque estaba preocupado con los textos antiguos y estaba convencido de que los antiguos eran más sabios que los modernos, y el protestantismo se interpuso en el camino de la ciencia por su dogmatismo estrecho. Es el surgimiento de la nueva ciencia lo que es nuevo e importante en este periodo, lo que tendrá grandes consecuencias para los siglos futuros. La ciencia se volvió importante en este periodo porque el hombre, al ser liberado de la tradición ortodoxa, dirigió su atención al mundo exterior. Esta atención al mundo exterior a veces tomó formas notoriamente paganas e inmorales. Pero este interés mundano también se expresó en el surgimiento de la industria y el capitalismo y en el movimiento de exploración, el descubrimiento de América y demás, estos movimientos que cambiarían la faz de la Tierra en los siglos futuros. Esto se podría hablar como una especie de levadura de mundanidad que penetraría en todo el mundo y daría el tono al mundo de hoy que carece totalmente del sentido ortodoxo, tradicional del temor de Dios, y de hecho está poseído por la trivialidad. El protestantismo está lleno de este tono que se puede observar al mirar el comportamiento de cualquier ministro protestante y compararlo con el comportamiento de un sacerdote ortodoxo. El sacerdote católico también tiene este mismo tono mundano, espíritu mundano, y los sacerdotes ortodoxos que están perdiendo el sabor de la ortodoxia entran en este mismo sentimiento ligero yasi, actualizado que es la influencia de la mundanidad. Lo que hace posible algo como Disneyland y esas cosas que cualquier persona acuerda en la Edad Media o el Renacimiento y sobre todo, en la civilización cristiana tradicional, habría considerado como algún tipo de locura. Ahora llegamos al aspecto más importante de este periodo del Renacimiento, que es el surgimiento de la ciencia moderna. Este es el descubrimiento de una nueva clave para el conocimiento y la verdad. Y en realidad lo que es un nuevo escolasticismo. El método científico reemplaza al método escolástico como el medio para alcanzar la verdad. Y al igual que la escolástica, lleva a la pérdida de todas las verdades que no encajan en su marco, que es muy estrecho y rígido. Es extremadamente interesante que la ciencia moderna nazca en el llamado misticismo. Así como veremos más adelante que el socialismo nació en una especie de misticismo. Esta perspectiva mística fue el platonismo y el pitagorismo que se revivieron junto con los estudios antiguos, que comunicaron la fe de que el mundo está ordenado según el número. La filosofía, el sistema de Pitágoras especialmente, se basa en el orden armonioso de los números que corresponde al mundo exterior. Y vemos en el mundo moderno que la unión de las matemáticas con la observación ha cambiado de hecho la faz de la Tierra. Porque es cierto que el mundo está ordenado según el número. Pero esto al principio solo se conocía vagamente. Y fue esta fe de los pitagóricos y platónicos de que los números correspondían a la realidad y la investigación en los misterios de la naturaleza, lo que llevó a los descubrimientos que cambiaron la visión del mundo. La ciencia moderna también se basó en los experimentos de los alquimistas platónicos, los astrólogos y los magos. El espíritu subyacente de la nueva visión científica del mundo era el espíritu faustiano, el espíritu de la magia, que se retiene como un tono definido en la ciencia contemporánea hoy en día. El descubrimiento, de hecho, de la energía atómica habría deleitado mucho a los alquimistas del Renacimiento. Estaban buscando exactamente un poder como ese. El objetivo de la ciencia moderna es el poder sobre la naturaleza, y Descartes, quien formuló la visión mecanicista científica del mundo, dijo que el hombre debe convertirse en el amo y poseedor de la naturaleza. Debe notarse que esto es una fe religiosa que toma el lugar de la fe cristiana. Incluso el racionalista Descartes, quien dijo que toda la naturaleza no es más que una gran máquina, y así dio la visión mecanicista científica que existe. Incluso hoy en día predomina en la investigación científica. Él mismo en su juventud tuvo sueños y visiones extrañas. Y después de haber ideado su nueva ciencia tuvo una visión del ángel de la verdad. Descartes,
Este ángel de la verdad le ordenó confiar en su nueva ciencia que le daría todo el conocimiento. Y el conocimiento, por supuesto, tenía el propósito de hacer al hombre el amo y poseedor de la naturaleza. Esta naturaleza religiosa de la fe científica se puede ver hoy cuando la ruptura de la fe científica, que ha sido dominante estos últimos siglos, está llevando ahora a una nueva crisis en la religión, porque ahora los hombres llegan a la pregunta: ¿qué se puede creer si incluso la ciencia, que se supone que es la certeza última, si no da certeza? Y así nacen nuevas filosofías irracionales y el deseo de creer en nuevos dioses. Esta visión científica del mundo, que ahora se está desmoronando, está produciendo esta inquietud que sentimos en el aire hoy. Y un número de personas que están inspiradas por esta inquietud, ahora están llegando a la ortodoxia. De hecho, esa es la posición en muchos de nuestros conversos. Y es muy importante, por lo tanto, ya que estamos tratando de defendernos contra filosofías falsas, entender que si al llegar a la ortodoxia no entendemos completamente la visión del mundo ortodoxa, y entramos en ella, nos convertiremos en peones de estas nuevas filosofías irracionales, que tomarán el lugar de la fe científica. Los textos científicos del período del Renacimiento están llenos de misticismo platónico y pseudo-cristiano, y con la convicción de que el misterio del universo ahora está siendo descubierto. Porque antes de la Edad Media, en tiempos cristianos tradicionales en Bizancio, en Occidente antes del cisma, en Rusia y otras civilizaciones ortodoxas, no había deseo de desentrañar el misterio del universo, porque teníamos el conocimiento, suficiente conocimiento de Dios para la salvación. Y sabíamos que el universo hay muchos aspectos que no entendemos. Sabemos lo suficiente para salvar nuestras almas. Y el resto de ello es esta esfera de magia, alquimia y todo tipo de ciencias oscuras. Pero ahora la fe cristiana está siendo rechazada. El interés religioso se proyecta en el mundo. Y por lo tanto vemos la idea de que hay un misterio del universo, que, por cierto, está muy presente en muchos científicos modernos. En la actualidad, el conocimiento científico se siente como un peso casi intolerable sobre los hombres, y muchas personas sienten que el surgimiento de la ciencia moderna tiene como objetivo último llevar a la humanidad a la esclavitud total. E incluso hoy tenemos personas que enseñan seriamente en universidades americanas que el hombre está completamente determinado, que los científicos deben gobernar su futuro, que se puede poner una especie de calculadora en el bolsillo, conectarla al cerebro, y cada vez que alguien realiza un acto que es antisocial, contra lo que los líderes quieren, recibirán un impulso del cerebro que les dará tal dolor que dejarán de actuar en contra de la sociedad. Estudiante, estás hablando de Skinner, padre S.C. Skinner y esas personas. Y así esta fe científica, este conocimiento científico se siente muy frío y pesado hoy en día. Y por lo tanto es muy interesante entender cómo se sentían los primeros científicos, los que estaban descubriendo la nueva visión científica. Y hubo algunos en ese momento que sintieron una exaltación misteriosa en esta nueva religión de la ciencia. Un muy buen ejemplo de esto es el astrónomo y filósofo Giordano Bruno, quien fue uno de los típicos vagabundos de los tiempos modernos. Era un monje dominico que huyó de su monasterio. Fue al norte, conoció a Lutero. Estaba muy atraído por el luteranismo, luego por el calvinismo. Luego se desilusionó. Fue excomulgado por Lutero. Fue excomulgado por Calvino. Fue a Inglaterra y se enamoró de la reina Isabel. Y luego descubrió que no era tan popular y maldijo a Oxford. Luego fue a Francia y el rey lo invitó allí a dar conferencias. Tenía técnicas especiales en el entrenamiento de la memoria, que la gente pensaba que eran algo cercano a la magia. Pero también estaba enseñando la nueva astronomía. Es decir, fue uno de los primeros seguidores de la teoría copernicana. Pero en ningún lugar encontró algún tipo de descanso. Estaba lleno de este espíritu inquieto de la época, pero en ningún lugar encontró paz. Pero él fue uno que sintió las consecuencias de la revolución copernicana, de la cual hablaremos en un minuto. Es decir, el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra fue para él un descubrimiento definitivo que tuvo consecuencias religiosas. Dijo como resultado de esto: el hombre no es más que una hormiga en presencia del infinito, y una estrella no es más que un hombre. Eso es un sentimiento muy contemporáneo de que el hombre está perdido en la inmensidad del espacio. Pero no lo sintió como algo frío.
Hoy pensamos en algo horrible y frío, y el hombre está perdido en el espacio. No lo creía porque veía a Dios en todas partes, su idea de Dios. Dijo que la naturaleza es Dios en las cosas. Tenía una especie de panteísmo místico. Y dijo que la materia es divina. Dijo que Dios, que se ha perdido porque se ha rechazado la visión del mundo ortodoxa. Ahora se proyecta en la materia. Encontró a Dios en todas partes en la vida del universo. Creía que incluso los planetas estaban vivos. Tal vez no inteligencia personal. Pero algún tipo de vida estaba brillando a través de estas estrellas y a través de estas criaturas. Y tal vez esto no esté tan lejos de Francisco de Asís. Cuando la Tierra es desplazada del centro de las cosas, vio, o pensó que vio, desaparecer todos los límites. Creía que el universo es infinito. Hay un número infinito de mundos y un número infinito de inteligencias en estos mundos. Otros tipos de humanidad. Estas ideas que intrigan mucho a las personas modernas. Según él, conocer la naturaleza es conocer a Dios. Cada avance en la ciencia y el conocimiento de la naturaleza es una nueva revelación, es decir, algo religioso. Él mismo dijo que se sentía atraído por la oscuridad de lo desconocido de la misma manera que una polilla es atraída por la llama que la devora. Y él, con eso, profetizó sin saberlo su propio fin, porque fue arrestado por la Inquisición y quemado en la hoguera como hereje, pero murió como un mártir. Estaba muy tranquilo y dijo que no enviaría sus puntos de vista. Creía lo que creía. Más tarde fue casi totalmente olvidado hasta alrededor de 1870, cuando sus escritos comenzaron a ser publicados. Y ahora se está volviendo más y más conocido. Y se publicaron libros en inglés sobre él. Se construyó un pilar en Roma en el lugar de su quema. Este misticismo de la naturaleza que tenía al comienzo de la ciencia moderna es muy interesante, porque se refleja en otro tipo de misticismo de la ciencia que ocurre ahora cuando la visión científica del mundo ha colapsado o está llegando a su fin, es decir, el llamado misticismo de Teilhard de Chardin, que veremos en un capítulo posterior. Continuará.